Estás escuchando Historias sin filtro, donde las emociones son crudas y las verdades directas. Relatos auténticos de la vida tal como es. Relájate, acomódate y escuchemos juntos. Mediados de marzo, crepúsculo vespertino. El cielo está cubierto de nubes plomizas y grises, de las que cae una llovizna de nieve mezclada con lluvia. Bajo los pies se extiende un barro semilíquido, resbaladizo y traicionero para los transeúntes. Elena Fernández pisa con especial cuidado, eligiendo atentamente dónde poner cada pie. Caerse y romperse algo, eso era lo último que le faltaba ahora, además de todas sus desgracias. Ya de por sí apenas sale de los hospitales. ¿Qué se le va a hacer? La edad se hace notar, y el diagnóstico no es alentador. Después de hablar, se separaron. Lidia se apresuró a seguir con sus asuntos, mientras que Elena Fernández se dirigió a la tienda. Se había acabado la patata, y un poco de pan fresco tampoco vendría mal. Cogerá solo un poco de cada cosa. ¿Cuánto necesita una sola persona? Antes Elena Fernández, como todas sus colegas y amigas, estaba constantemente a dieta. Y ahora podría permitirse un bollo de más o un caramelo. Pero el placer de la comida se había ido a alguna parte. Y en general, toda su vida había cambiado. Los dolores de cabeza se convirtieron en sus compañeros casi inmediatamente después de jubilarse. La despedida fue cálida, con todo el colectivo, en una mesa en el comedor de la escuela. En honor a Elena Fernández, resonaron palabras de agradecimiento. Cada uno de sus colegas recordaba algo bueno. Fue un poco incómodo, pero conmovedor hasta las lágrimas. En el momento de irse, Elena Fernández tenía solo 60 años. Le daba miedo separarse del colectivo y dejar la escuela donde había enseñado historia durante casi 40 años. Pero, ¿a dónde ir? Los niños se volvían cada vez más difíciles. Encontrar la manera de abordarlos costaba trabajo. En fin, Elena Fernández no esperó a que se lo pidieran. Cuando sintió que la cosa iba por ahí, presentó la solicitud ella misma. La recién jubilada tardó mucho en acostumbrarse a la nueva vida. Al principio se despertaba a las 7 de la mañana y, por costumbre, se preparaba para ir a trabajar. Luego recordaba que ya no tenía que ir a la escuela. Se volvía a acostar, pero el sueño ya no regresaba. Entonces Elena Fernández se ponía junto a la ventana y observaba a la gente. Los adultos se apresuraban al trabajo, los niños corrían a la escuela, y ella se sentía como si se hubiera caído de ese torrente, como si estuviera en alguna cuneta de la vida. «¡No digas tonterías!», respondía a su franqueza su vieja amiga Carmen. «En la jubilación la vida solo empieza. Disfruta de tu merecido descanso». A Carmen le costaba entender a Elena Fernández. Al fin y al cabo, Carmen tenía marido, hijos mayores, y lo más importante, nietos, los mellizos de 5 años Pedro y María. Los padres trabajaban y los abuelos ayudaban activamente con la crianza. Así que Carmen tenía por qué vivir, a quién cuidar. ¿Cómo iba a entender ella la soledad de Elena Fernández? Y con sus propios hijos, pues no se dio. Por mucho que se trató la mujer, ¿a cuántos médicos no acudió? Su esposo, Miguel, siendo el jefe de médicos de la clínica regional local, tenía la posibilidad de conseguir una consulta con cualquier eminencia de la medicina. Tenía contactos, pero nada ayudó. Y así fue. No hubo hijo. Y tanto Elena Fernández como su marido. ¿Cuántos niños hay en el mundo, no queridos por sus propios padres? Elena Fernández, durante sus años de trabajo en la escuela, había visto muchos así. Parecía una familia próspera, y el niño vestido, calzado como una muñeca. Pero aún así se notaba a aquellos a quienes les faltaba el cuidado y la atención de los padres. Elena Fernández y su esposo habrían sido felices criando a Mateo, haciéndolo feliz, mostrándole el mundo,
educando a una persona buena y amable. Pero la cigüeña nunca llegó a su casa. Elena Fernández tardó mucho en resignarse a la idea de no ser madre. No se rindió de inmediato, luchó hasta el final, hasta que la salud empezó a fallarle. Fue entonces, con los primeros signos de alarma. Su amiga Carmen, que parecía que a los 100 años tendría una descendencia completa, no valoraba plenamente su felicidad, como suele ocurrir con la gente feliz. Percibía el don del cielo como algo natural, y encima se quejaba a Elena Fernández periódicamente, ya fuera del hijo perezoso o de la hija caprichosa. Y los amigos con hijos. Si querían, se iban de viaje. Si querían, se pasaban el día tumbados viendo la televisión después de una dura semana de trabajo, sin deberes, sin visitas al pediatra, sin un sinfín de actividades extraescolares. Y aún así, Elena Fernández sufría. Quería dar su amor y cariño a una persona cercana que la necesitara, y la vejez solitaria la asustaba, porque algún día llegaría, y ni siquiera habría nadie para darle un vaso de agua. Y luego llegó la comprensión de que cada uno tiene su destino. El de Elena Fernández era este, no el peor, para ser sinceros. Tenía un marido que la quería, una situación económica desahogada, un trabajo que amaba. A ese trabajo, precisamente, la mujer entregaba su corazón y su alma. En la escuela siempre había niños que necesitaban su ayuda. Se esforzaba por ver los problemas de los chicos, por apoyarlos en situaciones difíciles. Algunos, además de ella, no tenían a nadie en quien apoyarse en esta vida. Y ellos, qué vulnerables, qué indefensos son. Las historias de los alumnos todavía venían a la memoria de Elena Fernández con todo detalle. Por ejemplo, Carlos Ruiz. Todos lo habían dado por perdido. El propio director pronosticaba que el chico acabaría pronto en la cárcel. Los profesores se negaban a dar clase si él estaba en el aula. A Carlos lo acosaban por todas partes. Y todo lo que necesitaba era una conversación sincera con alguien que lo entendiera, que se compadeciera. Elena Fernández se convirtió en esa persona. Carlos tenía problemas en casa. Su padre bebía, se desquitaba con los hijos, pegaba a su mujer. Elena Fernández comprendió que en una familia así, Carlos Ruiz se perdería. Movió todos sus contactos y consiguió que el chico, difícil pero muy inteligente, entrara en una escuela de cadetes. Internado, disciplina estricta. Todo eso dio resultado. Ahora Carlos, a quien en la escuela consideraban un futuro delincuente, ocupa un puesto directivo en el Ministerio del Interior. Está casado, es feliz y bastante próspero. Y hasta el día de hoy, no olvida llamar a su querida profesora, la visita y vuelve a agradecerle el importante papel que jugó en su destino. O Ana García. Una niña callada, retraída, que ni siquiera podía abrir la boca en la pizarra. Sacaba notas mediocres, les ponían un aprobado raspado por su comportamiento silencioso y sin problemas. Anita tenía un grado de parálisis cerebral, por lo que la niña destacaba entre sus compañeros, caminaba un poco torpemente y las piernas le daban calambres periódicamente. Elena Fernández sentía pena por Ana y empezó a prestarle atención. Y un día, al conversar, resultó que Ana era una persona profunda y comprensiva para su edad, una pequeña sabia. Ana confió a Elena Fernández su secreto. A escondidas de todos, escribía poemas, pero no se los mostraba a nadie. Le daba vergüenza. Elena Fernández ayudó a Ana a creer en sí misma, y además la presentó a los poetas locales. Ellos valoraron el talento de la niña desde un punto de vista profesional. La tomaron bajo su ala y protección. Ahora, Ana es autora de varios libros y directora de un círculo literario en la universidad local. Se encontró a sí misma y ya no parece aquella niña callada y retraída de antes. Ana es una verdadera estrella. Hubo historias tan felices en la vida de Elena Fernández,
pero no siempre lograba ayudar a un niño. Por ejemplo, Sofía Martín, una niña delgada y alta con el pelo largo del color del centeno maduro. Una verdadera belleza española. Piel clara, ojos azules insondables, rasgos faciales correctos y agradables. Sofía. Esta pequeña niña tenía serios problemas familiares. El padre de Sofía, o bien murió, o bien huyó hace muchos años, la niña ni siquiera lo recordaba. Desde entonces, la madre soñaba con rehacer su vida. Era una mujer joven y bastante atractiva. Cambiaba de novios como de guantes. Y no solo los cambiaba, los seguía por todo el país y, por supuesto, arrastraba al niño con ella. Sofía llegó a la escuela de Elena Fernández en 8º grado. No se quedaba más de 1 año y medio, y todo por la afición de su madre a las aventuras. La madre de Sofía trabajaba de peluquera, una profesión que le permitía encontrar trabajo fácilmente en cualquier ciudad. O podía no trabajar oficialmente, hacer trabajos a domicilio, cosa que la mujer hacía a menudo. A esta ciudad, Sofía tuvo que mudarse por el nuevo novio de su madre, otro padrastro. Él trabajaba de camionero, conoció casualmente a la madre de Sofía en un bar, y se la llevó a vivir con él. Elena Fernández notó de inmediato que Sofía no estaba bien. Tenía ojo para eso, había visto a esos niños, olía su desgracia. La profesora empezó a observar a la niña con más atención. Sofía se mantenía apartada. Nadie la acosaba, ni la molestaba. Pero ella tampoco hablaba mucho con nadie. Evitaba las conversaciones con sus compañeras, intentaba no participar en los eventos de la escuela. La niña se quedaba en la escuela hasta tarde. Se sentaba en la biblioteca, leía algo, hacía los deberes, evidentemente retrasando el momento de volver a casa. Un día, Elena Fernández se quedó en la escuela porque la reunión de padres se alargó inesperadamente. Cuando todos se fueron, ya había anochecido. Elena Fernández notó en el patio de la escuela una figura solitaria y encorvada en un banco. La mujer sensible comprendió de inmediato. Esa persona estaba claramente en problemas. Se acercó, miró más de cerca. En el banco del jardín de la escuela estaba sentada Sofía. Al ver a Elena Fernández, al principio se desconcertó, se turbó. La profesora logró hacerla hablar. Comprendía lo que la niña quería oír y sentir. Veía que necesitaba la participación y la compasión de una persona adulta y fuerte. Sofía al principio hablaba poco, le daba vergüenza, y luego, poco a poco, se abrió, le contó a Elena Fernández sobre su vida. La profesora, que había visto mucho, se enteró de algo terrible. La madre no soportaba a su hija. Resulta que la había culpado más de una vez de sus fracasos en el terreno sentimental, porque supuestamente con un hijo es difícil encontrar un buen hombre. Y los hombres de la madre de Sofía eran de todo tipo. Los había indiferentes, que ni siquiera se daban cuenta de la niña, y los había agresivos, irritables. El padrastro actual regañaba constantemente a Sofía. Todo lo hacía mal, según él. También le gritaba a su madre. A veces incluso le pegaba, sobre todo cuando bebía. Elena Fernández descubrió algo terrible. Sofía no quería volver a casa. Por eso se quedaba constantemente en la biblioteca. Y cuando hacía calor, deambulaba por las calles hasta la noche, o se sentaba en algún sitio hasta el último momento, y solo entonces volvía al piso. Porque no tenía a dónde ir. Con un hombre agresivo y una madre siempre irritada, Sofía sentía que no la quería nadie en su familia, que solo molestaba a todos, que sin ella todos estarían mucho mejor. La niña abría su alma a la profesora, y las lágrimas le corrían por las mejillas. Elena Fernández abrazaba a Sofía, le decía algo tranquilizador y se enfadaba. Se enfadaba con la madre de Sofía. Esa mujer no valoraba en absoluto el regalo que el destino le había hecho. Una niña tan maravillosa, hermosa, delicada, capaz. Estudia, la verdad, no muy bien.
Pero no es de extrañar. ¿Cuándo va a dedicarse a los estudios si intenta llegar a casa cuando todos ya duermen, para no molestar? Eso era lo que aprendía con su madre, a no buscarse problemas o incluso un castigo. Y se volvió aún más atenta con Sofía. Se estableció entre ellas una relación cálida y de confianza. A veces, después de clase, la niña iba a casa de la profesora. Allí había silencio, calma, allí podía prepararse para las clases. Sofía incluso mejoró en los estudios. Miguel, el esposo de Elena Fernández, quedó conmocionado. Inició una investigación por parte de los servicios sociales. Pensó que quizás, al menos esa instancia, llamaría a la responsabilidad a esos adultos irresponsables, los obligaría a empezar a cuidar a la niña. Pero según los resultados de la investigación, resultó que la familia era completamente próspera. El piso estaba reformado, la niña tenía su propio lugar para dormir, la nevera estaba llena de comida. Elena Fernández se ahogó con esa mentira, con esa desviación de la triste realidad. Pero, ¿qué podía ser? Sofía no escribía poemas, no sabía cantar, no quería bailar, las manualidades no la atraían. Elena Fernández no lograba encontrar aquello que ayudara a Sofía a resistir. La niña necesitaba fuerzas para crecer como una persona normal, fortalecerse, ser independiente. Sofía, de niña desgarbada, se convirtió en una chica guapa. Seguía sin tener amigos entre sus compañeros, pero empezó a relacionarse con chicas y chicos de una escuela vocacional cercana a la escuela. Elena Fernández seguía de cerca a su alumna. Temía que las circunstancias de la vida la obligaran a tomar un camino peligroso. La mujer hablaba mucho con la niña, le contaba sobre los diferentes peligros que acechan a los adolescentes. En esencia, hacía el importante trabajo de su madre. «Sofía», asentía ella, prometiendo no hacer tonterías, y cada vez agradecía a Elena Fernández su interés. «Usted hace más por mí que mi madre», decía a veces Sofía. «¿Qué dices?», replicaba Elena Fernández. «Tu madre te alimenta, te da de beber, te calza, y tú me das calor». Elena Fernández veía que Sofía se sentía atraída por ella, que la niña escuchaba su opinión, y aún así se preocupaba mucho por ella. ¿Quién sabe qué podría pasar? Sofía estaba en una edad tan difícil y peligrosa, y de los adultos importantes, solo tenía a su profesora de historia. No debería ser así. Y luego Sofía desapareció. La noche anterior había ido a visitar a Elena Fernández. La profesora se alegró, la invitó a cenar. La niña cenó con Elena Fernández. Hablaron mucho esa noche, se rieron. Nada presagiaba la desgracia. Y solo antes de irse, Sofía le entregó de repente a Elena Fernández un medallón. No era caro, pero era bonito. Bisutería de plata. «Esto es para usted». «Muchas gracias. Qué cosa tan maravillosa. Pero, ¿no hay ninguna fiesta?» «De todas formas, tómelo». «Gracias, Sofía». Sofía se fue, y solo entonces Elena Fernández comprendió que el medallón se abría. Dentro había una fotografía de Sofía. La foto era claramente reciente. La chica sonreía alegremente a la cámara y parecía una modelo. Una belleza. Elena Fernández se alegró del regalo. Lo percibió como un signo de atención, de cuidado. Una profesora, una niña delicada, sensible, un adolescente agradecido, es una rareza hoy en día. Y aún así, ese gesto le pareció de inmediato extraño e incluso inquietante a Elena Fernández. Y al día siguiente, Sofía ya no estaba. No apareció en la escuela, tampoco estaba en casa. La madre, como de costumbre, estuvo ausente hasta tarde. Pero esta vez estaba claro que había sucedido algo fuera de lo común. A Sofía, al ser menor de edad, la empezaron a buscar de inmediato. No era broma, había desaparecido una adolescente de 16 años. Incluso se colgaron carteles de búsqueda por la ciudad.
Había muchas versiones sobre el destino de la chica. Incluso se decía que había sido víctima de algún delincuente de paso. Pero Elena Fernández estaba segura. Sofía simplemente se había fugado. Quizás incluso no sola. La chica ya sabía anoche que se iría, y ese medallón con la foto era su regalo de despedida. Elena Fernández contó este detalle al investigador, pero él no tuvo en cuenta sus palabras, las desestimó. La versión principal entonces era el secuestro. Sofía nunca apareció. Su madre, después de aproximadamente, conoció a un nuevo novio y se fue con él a tierras desconocidas. Ella, al igual que Elena Fernández, estaba segura. Su hija estaba viva. Simplemente se había escapado a algún sitio porque no quería estudiar, y en casa la obligaban. Había encontrado un novio y ahora disfrutaba de la vida, la juventud y la libertad. Elena Fernández nunca más volvió a saber de su alumna, aunque intentó varias veces averiguar su destino. Como recuerdo de la chica, le quedó aquel medallón. Ahora lo guardaba en su joyero. A veces, Elena Fernández lo sacaba, lo abría, contemplaba el rostro alegre y hermoso de Sofía. ¿Dónde estaría ahora esa niña, que ya no era una niña en absoluto, sino una mujer adulta? ¿Cómo le habría ido en la vida? Por alguna razón, le parecía que una fuga así no podía terminar bien. Elena Fernández se culpaba a sí misma. Se culpaba por no haber detenido a Sofía esa noche, por no haberle preguntado más sobre sus planes. Después de todo, ese regalo inesperado la había inquietado. Pero la niña parecía completamente feliz entonces. Sí, precisamente feliz. Era extraño, pero reconfortante. Elena Fernández pensó que quizás la vida de la chica por fin se había arreglado, ya que en sus ojos brillaba una chispa de alegría. Y mira cómo resultó todo. No se puede salvar a todo el mundo, la consolaba Miguel a su esposa. Él veía cómo ella se atormentaba con la culpa. Yo sí que lo sé. En el hospital pasan cosas peores. La desgracia simplemente sucede, incluso si has hecho todo lo posible para evitarla. Ahí ya no se puede hacer nada. Elena Fernández comprendía. Su esposo tenía razón, pero aún así se atormentaba con pensamientos sobre Sofía. Lo más terrible era la incertidumbre. Tenía tantas ganas de creer que a esa niña le había ido bien. Pero eso era autoengaño. ¿Qué cosa buena le puede pasar a una adolescente fugada, no querida por sus padres? Miguel, amado esposo, mejor amigo, la persona más cercana, tan inteligente y serio, tan estricto y responsable en el trabajo, tan tierno y amable con ella, con Elena Fernández. Estuvieron juntos desde los 20 años. Se conocieron en un parque de atracciones, siendo estudiantes, y así, desde entonces, no se separaron, hasta que hace 7 años la muerte los separó. Miguel ocupaba un puesto directivo, el de jefe de médicos del hospital regional. Un trabajo nervioso, responsable. Lo querían y respetaban por su profesionalismo. Miguel amaba su trabajo, y Elena Fernández lo entendía en eso. Ella misma sentía lo mismo por el suyo. Y así, Miguel murió de un infarto inesperado en su lugar de trabajo. Tantos médicos alrededor, y no lo salvaron. La desgracia simplemente sucede. Así dijo Miguel una vez. Y sucedió, la desgracia. Elena Fernández cayó en la apatía. Probablemente solo el trabajo la sacó de aquello. En la escuela, quisieras o no, tenías que mantenerte firme. Los alumnos y colegas distraían a Elena Fernández, la devolvían gradualmente a la vida. Y luego la jubilación. Y Elena Fernández se sintió completamente sola y no querida por nadie. No se había imaginado ese tiempo así. Viajarían, tenían dinero para eso. El esposo de Elena Fernández era serio, responsable, y hacía tiempo que había abierto una cuenta de ahorro. Allí se juntaba dinero para su feliz vejez. Solo que la vejez de Elena Fernández no resultó ser tan feliz.
2 años después de jubilarse, pasaron en modo de adaptación a la nueva vida. Ni cuadernos, ni timbres escolares, ni respuestas en la pizarra, ni reuniones en el despacho del director, ni cenas de Navidad de empresa, ni alegres fiestas escolares. Elena Fernández pensó en una casa de campo para dedicarse a la tierra, solo que se dio cuenta a tiempo de que no podría con una parcela sola. Si Miguel estuviera, entonces sería otra cosa. En cambio, la mujer montó un verdadero invernadero en el salón. Las flores ya no estaban solo en el alféizar, estaban por todas partes. El jardín personal de Elena Fernández, en casa. Incluso tenía 2 abedules en macetas. A la mujer le gustaba cuidar las plantas. Al fin y al cabo, ellas también, como los niños, necesitan cuidado, atención y amor. Elena Fernández se detuvo para recuperar el aliento. Ya le costaban mucho esos paseos. La insidiosa enfermedad se hacía notar. ¿Y qué pasaría después? Los médicos le habían dejado claro. No hay milagros. El estado de Elena Fernández solo empeoraría. Qué difícil es en un momento así no tener cerca a seres queridos. A Elena Fernández a veces le dolía la cabeza antes. Por eso al principio no prestó atención a los síntomas preocupantes. Le dolía la cabeza, se tomaba una pastilla y todo volvía a estar bien. Luego se añadieron mareos y náuseas, y la migraña se hacía notar ya todos los días. Por eso la mujer mayor fue al hospital. Le prescribieron todos los procedimientos necesarios: análisis, ecografía, resonancia magnética. El veredicto del médico tratante sonó como un trueno en cielo despejado. Tumor inoperable, de rápida progresión. No se podía hacer nada. Lo único que los médicos podían hacer era aliviar el dolor. ¿Y cuánto tiempo me queda?, preguntó la mujer, mirando al médico directamente a los ojos. Dígame la verdad, con franqueza. No tengo a nadie, necesito arreglar mis asuntos yo sola, ¿entiende? Debo saber cuánto tiempo me queda. Bueno, es difícil decir. Depende de cómo se comporte la enfermedad. Creo que al menos 1 año. Máximo, bueno, en su caso, no más de 2 años. 1 año. Solo 2 veranos, 2 navidades, 2 cumpleaños. En el mejor de los casos. Solo entonces Elena Fernández comprendió cuánto, al parecer, amaba su vida. Aunque fuera así, sin hijos, solitaria. Sintió miedo, un miedo real. Al principio incluso le costaba conciliar el sueño. No dejaba de pensar en el final que se acercaba. Y así pasó 1 año. Empezaron a transcurrir los últimos meses de Elena Fernández en esta tierra. La mujer se acostumbró a la idea, ya no la asustaba tanto. Elena Fernández sabía. Cuando estuviera muy mal, iría a un hospicio, bajo el cuidado de los médicos. Allí la cuidarían. Solo quería que ese momento llegara lo más tarde posible, porque Elena Fernández tenía sus plantas. ¿Quién se encargaría de ellas en su ausencia? Y en general, últimamente la mujer valoraba especialmente la vida. Le admiraban las nubes blancas, la alegraba el sol cálido. Incluso en esas nubes grises y plomizas que ahora cubrían el cielo, le parecía ver una belleza especial, contenida y fría. Elena Fernández recuperó el aliento y siguió caminando. Su camino la llevaba a la tienda. Eligió un supermercado más alejado de casa a propósito. Para llegar a él, tenía que pasar por el parque. El tiempo, claro, no invitaba a pasear, y a Elena Fernández ya le costaba moverse. Pero sin esa actividad física, el organismo podría rendirse antes. Los médicos le habían recomendado a Elena Fernández paseos diarios, así que paseaba. Elena Fernández eligió esa hora, la hora punta. A su alrededor, la gente caminaba a paso rápido, regresando del trabajo. Algunos aún tenían que pasar por la tienda, otros a la guardería a buscar a sus hijos. Todos parecían vivir en otro tiempo, se apresuraban, se afanaban. Elena Fernández, en cambio, podía permitirse caminar a paso lento y admirar los paisajes circundantes.
y pensar que antes, al igual que toda esa juventud, se apresuraba, corría, se daba prisa. Y de repente, la atención de Elena Fernández fue atraída por una figura encorvada en un banco del parque. La mujer sensible comprendió de inmediato. Esa persona estaba claramente en problemas. Se acercó, miró más de cerca. En el banco estaba sentada una mujer muy joven, morena, de ojos negros. Llevaba ropa vieja y barata. En los brazos sostenía un bulto, de esos que suelen dar a los bebés al salir del hospital. Acunaba el bulto y lloraba. Sí, lloraba. Por sus mejillas corrían lágrimas de verdad. Nadie notaba esas lágrimas. La gente pasaba corriendo a sus asuntos. Ni siquiera prestaban atención a la chica del banco. Y si alguien le hubiera echado un vistazo, de todos modos no habría visto las lágrimas. La desconocida con el bebé en brazos estaba sentada de medio lado, de espaldas al camino principal del parque. Probablemente no quería que la vieran en ese estado. Elena Fernández comprendió que ahora no podría irse. La chica aparentaba poco más de 20 años, y un bebé en brazos no la iba a dejar en apuros. La mujer mayor tardó mucho en decidirse a hablar con la desconocida. Resultaba incómodo importunar a la gente con preguntas. ¿Quién sabía cómo tomaría esa chica su atención? Pero Elena Fernández no veía otra salida. «Hola», dijo la mujer mayor, sentándose junto a la chica en el banco. «Perdone mi curiosidad, pero ¿qué le ha pasado? ¿Puedo ayudarla en algo?» La chica giró hacia Elena Fernández, su rostro lloroso. En sus ardientes ojos negros se veía sorpresa. Evidentemente, no esperaba que alguien mostrara compasión. «Gracias», respondió la chica amablemente, «pero dudo que me pueda ayudar en algo. Mi situación es desesperada». «Eso no existe. Siempre se puede encontrar una salida. Se lo digo yo, con mis años. No existe que no haya salida», sonrió cálidamente su interlocutora, Elena Fernández. «Sí existe», le contaría, pero la historia es muy larga y no muy bonita. ¿Tiene prisa, supongo? «De lo que no me falta es tiempo libre», replicó Elena Fernández. «Y las historias de la vida, de todo tipo, me encantan». «¿Y qué hora es ahora?», preguntó de repente la chica, sobresaltada. «Casi las 6. La guardería cierra a las 7. Así que me queda 1 hora. Si tiene tiempo, escuche». Karina nació en un campamento gitano. A ella y a su madre las trataban de manera diferente a los demás, con desprecio. A Karina la castigaban de diversas formas. A la niña siempre le tocaba más. Al crecer, comprendió de qué se trataba. Su madre era una extraña allí. 70 años atrás, una joven, casi una niña aún, huyó con su amado al campamento. La abuela de Karina, la madre de su padre, adoraba a su nieta a pesar de todo. Karina era la única niña entre los hijos de la abuela, la esperada. «Por fin», decía la anciana, «ha nacido aquella a quien puedo transmitir mi don». La abuela nunca hizo daño a Karina. A menudo hablaban largo y tendido, paseaban juntas por los prados y las estepas, donde el campamento se detenía en ese momento. La abuela le mostraba a su nieta plantas medicinales, le hablaba de su poder y a menudo la tenía de la mano. En ese momento, Karina sentía cómo un calor pasaba de la abuela a ella. Los gitanos decían que así la vieja Valentina le transmitía su don a la niña, poco a poco. A pesar de que el regalo invaluable lo recibía una extraña. Sí, a Karina la llamaban extraña en el campamento. Y eso a pesar de que había vivido entre esa gente desde que nació. No hace falta decir que la actitud hacia la madre de la niña era mucho más fría. Karina recordaba a su madre como una mujer hermosa, silenciosa e indiferente a todo. El padre, después de llevarla al campamento, se enfrió rápidamente con su amada, y la presión de la gente también jugó su papel. Hacía tiempo que tenía una nueva esposa, que le había dado 3 hijos varones uno tras otro.
y Karina y su madre vivían con la abuela. Valentina quería a su nieta y pasaba mucho tiempo con ella, pero a la madre de Karina la tenía más bien como sirvienta, sin voz. Al menos, la vieja no sentía pena por su nuera. Karina siempre, desde que se recordaba, sintió lástima por su madre. Incluso siendo una niña pequeña, comprendía. Algo había roto a esa mujer hermosa, todavía muy joven. Algunas circunstancias externas la habían convertido en una persona tan apática, indiferente a todo. Mamá. Ni siquiera su propia hija le importaba. Siempre estaba en su propio mundo, como una princesa encantada. Cumplía las órdenes de la abuela como un robot, mecánicamente. Hablaba poco, solo lo necesario. Y nunca abrazaba a Karina. Y ella tanto deseaba sentir los abrazos de su madre, ver ternura y amor en sus ojos, o al menos interés. La abuela no quería a la madre, pero ese sentimiento no era lo principal. Valentina le dio techo, comida, ropa, y la abuela intentó curar a la madre, devolverla a una vida plena. Karina lo vio con sus propios ojos. Valentina le daba a la joven mujer algunas infusiones, le leía conjuros incomprensibles. La niña esperaba tanto que eso funcionara, pero mamá seguía igual, fría, apática, indiferente. No me alcanzan las fuerzas para lidiar con esto, se lamentaba a veces la abuela. Profunda en su alma hay tristeza, melancolía. Nadie la quiso nunca. Eso es terrible, ¿entiendes? Eso destroza el alma. Y por eso tu madre no resistió. «¡Pero yo la quiero!», exclamaba Karina. Eso es lo que da esperanza. Quizás no todo está perdido aún. Y además, la abuela ve tu don. Un poco más, y cuando pase completamente a Karina, florecerá con nueva fuerza. Serás más fuerte que yo. Sonrió la anciana, acariciando el pelo de su nieta. Ellos, todos esos gitanos que ahora no te aceptan, te adularán, te rogarán para que los cures a ellos o a sus hijos de enfermedades. Con diferentes habilidades se pueden arreglar muchas cosas con hierbas e infusiones. Solo recurre al don en casos realmente serios. No es un juguete. Cuando crezcas, lo entenderás tú misma. Y luego, un día, cuando Karina tenía solo 11 años, mamá de repente se postró en cama. Estaba tan callada, sin emociones, ausente, como siempre. Estuvo acostada una semana, y por la mañana no se levantó. Yacía callada, pálida, absorta, y respiraba con mucha dificultad. La abuela se preocupó, sacó sus ungüentos y viejos libros, echó a Karina a la calle. La niña se sentó junto a la caravana, apoyada de espaldas a la pared, y rezó a todas las fuerzas para que la abuela lograra sacar a mamá adelante. Solo una intuición interna le decía: no saldrá bien. Y así fue. Karina estuvo sentada afuera unas 3 horas, y luego salió la abuela. Por su rostro triste, la niña comprendió todo de inmediato. Mamá ya no estaba. Karina sobrellevó la pérdida con dificultad. Sí, mamá nunca había mostrado ningún sentimiento hacia su hija, pero aún así, incluso su presencia le daba fuerzas a Karina. Y lo más importante, en el corazón de la niña siempre vivió la esperanza de que algún día todo sería diferente. Mamá despertaría de su estupor, los hechizos se romperían, sonreiría a su hija, la abrazaría, y llegaría una vida completamente diferente. Feliz, brillante, cálida. La abuela apoyó a su nieta como pudo e intentó comprender lo que sentía la niña en ese momento. Pasaron 2 años, y un día por la mañana, Valentina sentó a Karina frente a ella, advirtiéndole previamente que tendrían una conversación seria. «Hoy soñé», comenzó la abuela. «Un sueño difícil. Comprendí que pronto no estaré». «No, abuela», exclamó Karina. Después de la partida de su madre,
su mayor miedo se convirtió en perder a la abuela, porque entonces se quedaría completamente sola. Su padre se había olvidado por completo de su existencia. Vive con su nueva familia. Los demás gitanos tampoco aceptaban a Karina. Solo la abuela. Solo ella en todo el mundo quería a Karina de verdad. Que la abuela dejara de decir palabras tan terribles. Karina, debes comprender. Así tiene que ser. Así sucede. Dame tu mano. Te transmitiré mi don por completo. Ya no lo necesito. Karina extendió obedientemente la palma de la mano a la abuela. Ella la apretó con su mano seca y delgada, y la niña sintió cómo el calor familiar parecía pasar de la abuela a ella. Una sensación agradable, pero esta vez daba miedo. La abuela nunca se equivocaba, y ahora seguramente también decía la verdad. ¿Cómo voy a estar sin ti? Lo sé, querida, tienes miedo. La abuela acarició la cabeza de su nieta, la miraba con una tristeza inexpresable. Se veía que la abuela tampoco quería dejar a la niña sin su apoyo. Sin ella, Karina era muy débil y vulnerable. Aquí nunca te aceptaron. Escucha con atención. Cuando yo no esté, vete del campamento. De lo contrario, te convertirán en sirvienta. Te agotarán con el trabajo físico. Tu don debe servir a la gente buena. Para eso te fue dado, para salvar a la gente. Por lo tanto, tan pronto como yo no esté, vete. De noche. Hace calor, está bien, llegarás fácilmente a la ciudad. A cualquier ciudad que esté cerca en ese momento. Pregunta a la gente dónde hay un refugio, un orfanato, y ve allí tú misma. Pide que te acojan como niña, no se negarán. Estarás entre extraños, pero al menos estarás abrigada y bien alimentada. Crecerás, te fortalecerás. Karina observaba a la abuela, buscando en ella signos de enfermedad, pero ella parecía como siempre, enérgica, alegre, ágil. La niña empezó a pensar que la abuela se había equivocado, o que lo terrible que debía suceder no ocurriría pronto. Pero una mañana la abuela no se levantó, como siempre, de su cama. Karina, sabiendo ya de qué se trataba, se acercó lentamente a la persona querida, y se aseguró de que la abuela ya no estaba allí, sino en algún lugar muy, muy lejano. Aquí solo quedaba su cuerpo. La niña lloró a gritos. Lloró mucho, temblando y encogiéndose convulsivamente. Sin embargo, después de eso se sintió un poco mejor. Luego Karina se sentó directamente en el suelo junto a la cama de la abuela y se puso a pensar profundamente. La abuela no está. Tengo que irme. Y mejor hacerlo ahora mismo, antes de que alguno de los adultos se entere y la detenga. Karina comprendía. No la querían allí porque era una extraña. Algunos incluso sentían hostilidad hacia ella. La gente solo se contenía por la abuela, que tenía mucha autoridad en el campamento. Ayudaba a los gitanos a deshacerse del dolor de muelas, calmaba las migrañas. Por eso toleraban a su nieta. Y ahora Karina no tenía protectora. Por lo tanto, era hora de seguir el consejo de la abuela. Huir del campamento a donde quiera que la llevaran sus ojos. Karina sabía. La ciudad no estaba lejos. Anoche habían pasado junto a una ciudad encantadora y acogedora. Karina admiraba sus luces, las torres y los edificios altos que se veían a lo lejos. No era una metrópoli, pero tampoco un pueblo diminuto. Allí seguro que había un orfanato, y no uno solo. Así que Karina iría allí. La niña metió rápidamente sus pocas pertenencias en una mochila y sin que nadie la viera, abandonó el campamento. Caminó mucho por un camino rural entre amplios campos. Se dirigía hacia la ciudad. La incertidumbre la asustaba y la fascinaba a la vez. Por la abundancia de emociones, las lágrimas corrían por las mejillas de la niña. Ni siquiera se las secaba. De todos modos, nadie la veía. A sí misma, Karina le parecía diminuta, insignificante, débil. Pero la niña sabía. En algún lugar dentro de ella
residía un don poderoso. No la dejaría perecer, la ayudaría en una situación difícil. Finalmente, la niña llegó a la ciudad, preguntó a la gente el camino al orfanato, encontró la institución, abrió la puerta, pidió que la llevaran al director. Una señora estricta con gafas escuchó atentamente la historia de la niña. Era una leyenda preparada de antemano, en la que, sin embargo, había algo de verdad. Karina contó que había nacido y crecido en un campamento. No especificó que era gitana solo a medias. Y luego sus padres murieron. Los gitanos la convirtieron en sirvienta. Otro viudo adulto la amenazaba con tomarla por esposa. En fin, Karina huyó de una vida tan dura. Eligió su propio camino, otro. Ya no quería vivir en el campamento, sino que soñaba con estudiar, obtener una profesión. Fue difícil, pero de alguna manera registraron a Karina, le hicieron los documentos necesarios. La niña tardó mucho en acostumbrarse a la nueva vida. Aquí todo era diferente. Eso la desconcertó. Camas altas en lugar de camastros colchones, ropa de cama limpia y planchada, otra ropa, otra comida, un horario estricto, estudios. A Karina le gustó estudiar. Tenía mucho que ponerse al día, por lo que la niña se dedicó. Al principio, aquí también trataron a Karina como a una extraña. Claro, con su aspecto exótico, su historia inusual, pero no era desprecio ni rechazo, como en el campamento. Karina despertaba interés. Durante los primeros meses en el orfanato, tuvo que contar su historia varias decenas de veces. Incluso se convirtió en una celebridad local. Luego la vida entró en su cauce. Karina terminó 9º grado, estudió para técnica comercial, cumplió la mayoría de edad, salió del orfanato. Recibió un pequeño piso del Estado como huérfana, consiguió trabajo. Eso sí, no en su profesión, allí se necesitaba experiencia. ¿Y de dónde la iba a sacar una recién graduada de un instituto? Se puso detrás de la caja en un supermercado. Pagaban bastante bien, al menos. En fin, Karina se sentía completamente feliz y, lo más importante, normal. No una persona de segunda clase, como en el campamento. Una persona completa. Esa vida pasada, la chica ahora la percibía como una especie de cuento. Mucho de lo que le sucedió entonces le parecía una invención, una fantasía. Por ejemplo, ese famoso don de la abuela, que supuestamente le había transmitido a su nieta. El tiempo pasaba, y esa superhabilidad no se manifestaba de ninguna manera. Así que Karina decidió que todo eso se lo había imaginado. No existía tal cosa. Y punto. Un día, en el supermercado donde trabajaba Karina, iniciaron reformas, y los empleados, que ahora no podían atender temporalmente a los clientes, debían vigilar a los obreros por turnos. En uno de sus turnos, Karina conoció a un chico guapo, alto, esbelto, deportista, pelo castaño claro, ojos azul claro, mirada hermosa, sonrisa abierta. Este chico mostró de inmediato simpatía por la joven cajera. Le guiñó un ojo alegremente. La chica sonrió en respuesta, mostrando que no le importaba en absoluto conocerlo. Antes también se le habían acercado jóvenes a conocerla. Karina tenía un aspecto interesante y llamativo, y lo sabía perfectamente. Pero la cosa no pasaba de un par de citas. Esos pretendientes la decepcionaban. Pero con Andrés, todo fue completamente diferente. De alguna manera, desde el primer momento, empezó a nacer entre ellos un sentimiento fuerte y muy cálido. Karina lo comprendió de inmediato. Salieron poco tiempo. Después de varias citas, decidieron vivir juntos en el piso de Karina. Andrés no era de allí. Había nacido en un pueblo en una familia numerosa. Bueno, y ahora trabajaba en la construcción. Se esforzaba mucho. Soñaba con una casa, no con un piso. Y mientras tanto, vivía en un alquiler. Andrés se encargó de inmediato de todo el trabajo masculino en la casa. Pegó el papel pintado, arregló la cornisa que llevaba tiempo torcida, reparó el armario.
y además resultó que cocinaba maravillosamente. En general, parecía que no existía nada que Andrés no supiera hacer. Su vida había sido así. Tuvo que aprender de todo. Juntos estaban bien, cálidos, acogedores. Los jóvenes se entendían con solo una mirada, y a veces ni siquiera hacían falta palabras. Por fin, Karina se sentía feliz y amada. Ni siquiera había soñado con una relación así. Andrés y Karina se casaron, y poco después, la joven esposa se dio cuenta de que estaba embarazada. La alegría de los futuros padres no tuvo límites. No les asustaba que pronto aumentaran las responsabilidades. Todo les iba genial. Tenían un techo sobre sus cabezas, no se quejaban de la situación económica, ya que Andrés ganaba bastante bien en su obra. Nació su hijo Fernando, el primogénito. Andrés eligió su nombre, así se llamaba su abuelo, un hombre bueno y trabajador. 1 año y medio después, la familia tuvo una hija, Catalina. A ella la llamó Karina, en honor a su madre. Los cuidados de los pequeños, las tareas del hogar, todo eso alegraba y realmente apasionaba a Karina. Disfrutaba de su papel de esposa y madre. Sí, a veces era difícil, pero todo era por sus seres queridos, por su esposo, el fiable y atento Andrés, por Fernandito y Catalinita, tan lindos y divertidos. Los pequeños empezaron la guardería. Se hizo un poco más fácil. Karina empezó a prepararse para volver al trabajo. Decidió salir del segundo permiso de maternidad un poco antes. La pareja tenía planes ambiciosos. Ambos soñaban con ampliar su piso, convertirlo de 1 a 2 o incluso 3 dormitorios. Y luego ya pensar en una casa, más espacio y además, una familia tan grande ya se sentía apretada en una sola habitación. Y entonces Karina se dio cuenta de que estaba esperando otro hijo. Esta vez se asustó. No habían planeado en absoluto convertirse en una familia numerosa tan pronto, y además, no era el momento. Andrés la apoyó, la tranquilizó, le aseguró que todo iría bien. Trabajaré más, eso es todo. En la construcción hay muchas oportunidades de hacer trabajos extra. La desgracia ocurrió cuando Karina ya estaba a punto de dar a luz a su hija menor. Faltaba muy poco. Esa mañana no quería dejar que su marido fuera al trabajo. La carcomía un vago presentimiento de desgracia. Karina ahuyentaba los malos pensamientos, se lo achacaba a su estado. Al fin y al cabo, estaba a término. Y 2 horas después, llamaron a Karina para darle la terrible noticia. A Andrés le había caído encima un bloque de hormigón en la obra. Por supuesto, no lo salvaron. Karina lloraba, aullaba como una bestia herida. Afortunadamente, los niños estaban en la guardería. Podía dar rienda suelta a sus sentimientos. La mujer maldijo al destino, que una vez más la trataba tan cruelmente, llamaba a Andrés para que volviera. Y luego, de repente, sintió su presencia. Era inexplicable. Simplemente comprendió que Andrés estaba allí. La veía, quería consolarla, pero no podía, y eso le dolía. Karina se recompuso, dijo en voz alta que quería mucho a Andrés, dándose cuenta de que ya no tendría la oportunidad de ser escuchada por él, y también que comprendía perfectamente que ahora debía ser fuerte, valiente por sus hijos. Puedes estar tranquilo por nosotros, saldré adelante. Y Karina se esforzó mucho por ser fuerte, aunque a veces era simplemente insoportable. Por el estrés, el parto se adelantó. Tuvo que dejar a los niños con los vecinos. ¿Y dónde más iba a dejarlos? Inicialmente, habían planeado que mientras Karina estuviera en el hospital, Andrés se tomaría vacaciones. Pero el destino lo había torcido todo de esa manera. La niña nació pequeña, pero fuerte y vital. Karina la llamó Ana. Así lo quería Andrés. Y la joven mujer se quedó con 3 hijos pequeños en brazos, sin ningún tipo de apoyo. Karina tramitó todas las ayudas posibles, pero el dinero seguía sin ser suficiente.
Los niños crecían rápidamente, necesitaban constantemente ropa y zapatos nuevos. Y además, se enfermaban a menudo. Tenía que gastar sumas fabulosas en las farmacias. ¿Y qué podía hacer? La salud es lo primero. Aquí es donde a Karina le habría venido bien su don. Si tan solo pudiera librar a sus pequeños de esos resfriados y anginas interminables. Pero el don dormía. O quizás no existía ningún don. El dinero escaseaba mucho, y Karina dio un paso que posteriormente le pareció un error fatal. Pidió un préstamo. El dinero, tan necesario para la familia, estuvo en sus manos al instante. Karina compró comida, medicinas, renovó el armario de los niños, pero tenía que devolver la suma con grandes intereses. Al principio, Karina pagaba religiosamente la deuda, pero luego los niños volvieron a enfermar. Tuvo que gastar una fortuna en tratamiento y Karina se saltó un pago. Como resultado, le pusieron un contador. La deuda empezó a crecer a un ritmo vertiginoso. Era un esquema común. Karina no fue la única en caer en esa trampa. En fin, los cobradores empezaron a molestar a la joven mujer. Karina no podía volver al trabajo. Anita era todavía demasiado pequeña. Ni siquiera la podía dejar un par de horas para, por ejemplo, limpiar la escalera. En fin, Karina perdió su piso. Se lo quitaron por deudas, ya que la mujer había pedido el préstamo precisamente con la propiedad como garantía. Karina se llevó las manos a la cabeza. ¿A dónde ir con 3 niños pequeños? ¿Qué había hecho? Los vecinos le aconsejaron que se registrara en un refugio especial. Allí podía vivir unos 3 meses. Dan tiempo a la gente para encontrar trabajo, para arreglar su vida de alguna manera. Pero, ¿qué podía hacer Karina? ¿Quién contrataría a una mujer con 3 hijos en brazos, uno de ellos un bebé? ¿Y cómo trabajar si no podía dejar a Ana con nadie, y los mayores se enfermaban constantemente y no podían ir a la guardería? Bueno, esa es toda mi historia. En una semana, por supuesto, no pude encontrar ni trabajo ni piso. ¿De qué manera? Tengo a mi Anita. ¿A dónde la llevo? ¿Y qué hago ahora?, exclamó la exprofesora. La historia de Karina era simplemente increíble. En algunos momentos incluso recordaba a un cuento de hadas. Pero esto no era una película, era la vida real, y la joven mujer con 3 pequeños realmente no tenía a dónde ir. ¡Qué terrible! Los llevarán a un orfanato, crecerán como yo en paredes ajenas, solo que con una madre viva, que es tan insignificante que no puede proporcionarles condiciones de vida normales. Diciendo esto, Karina volvió a llorar, en silencio, imperceptiblemente. Pero Elena Fernández, por supuesto, lo vio todo y comprendió perfectamente la desesperada situación en la que se encontraba la joven. «Mira», dijo resueltamente la anciana, «múdense a mi casa». Era una propuesta extraña, arriesgada, invitar a una familia desconocida a vivir con ella. Elena Fernández sabía que sus vecinos y conocidos la juzgarían, pero a ella le daba igual. Karina y sus hijos necesitaban ayuda. Si no les tendía la mano ahora, los pequeños irían a un orfanato y su madre directamente a la calle. 4 destinos rotos. Elena Fernández no tenía nada, ya vivía sus últimos años, y Elena Fernández lo haría, incluso con riesgo para sí misma. ¿Qué más daba? Karina al principio no creyó lo que oía. ¿Y sus familiares? ¿No se opondrán? No tengo a nadie. Elena Fernández puso una mano en el hombro de Karina. Vamos a la guardería a buscar a tus pequeños. Luego pasaremos por la tienda. Necesitamos comprar algo para la cena. Ahora tengo invitados. Elena Fernández se alegraba cada día más de aquel encuentro casual con la joven en el parque. Karina resultó ser una persona muy agradable y bondadosa, trabajadora, agradecida, sensible. Y sus hijos. A Elena Fernández se le derretía el corazón de ternura al observarlos. El serio y formal Fernando, la parlanchina Catalinita,
la regordeta y risueña Anita. Elena Fernández les horneaba crepes y empanadillas, sintiéndose como una abuela. Esa sensación era tan agradable que no se podía describir con palabras. Elena Fernández y Karina a menudo tenían conversaciones íntimas. Ambas necesitaban ese calor, ese cuidado, esa atención, la ausencia de la sensación de soledad total e inutilidad. Personas completamente extrañas en solo unas semanas, así que tuvo que contarle a Karina sobre su diagnóstico. Si tan solo tuviera ese don, sacudió la cabeza con amargura. El tiempo pasaba. El estado de Elena Fernández empeoraba. Era algo natural, y los médicos lo habían advertido de inmediato. Así sucede. Había llegado el momento de mudarse al hospicio, bajo el cuidado de los médicos. Karina despidió a Elena Fernández con lágrimas en los ojos. Todo en la ambulancia. Aunque la anciana la había disuadido de ese paso laborioso. Después tendría que volver a casa con la pequeña Anita en brazos. Elena Fernández se había ocupado de Karina de antemano. Le había cedido el piso. Los vecinos, por supuesto, murmuraban. «Te va a matar solo para quedarse con el piso cuanto antes. Te envenenará o se le ocurrirá algo más». Pero Elena Fernández estaba segura de Karina. No se podía fingir así. La anciana entendía bien a la gente. Karina se había encariñado de verdad con ella y tenía mucho miedo de perderla. Karina misma lo había dicho muchas veces y hasta había llorado. «¿Qué pasa? ¿Por qué se van todas las personas cercanas a mí? ¿Por qué siempre me quedo sola al final?» Karina, al enterarse del terrible diagnóstico de Elena Fernández, se derrumbó y lloró, sinceramente. Elena Fernández la consoló. Le prometió que todo iría bien. Karina luego se disculpó con ella por su debilidad. En el hospicio había silencio, calma, comodidad, médicos amables, altas dosis de medicamentos que aliviaban el dolor, las crisis. Elena Fernández pasaba el tiempo medio dormida, la cabeza ligera, el alma tranquila. Karina la visitaba a menudo, le ponía la palma de la mano en la frente, la miraba atentamente, directamente a los ojos. Después de su partida, Elena Fernández se sentía mejor, más alegre, como si recuperara las fuerzas. Quizás por la sensación de que alguien la necesitaba, que alguien se preocupaba por ella, la cuidaba. Pasaron varias semanas. Para su sorpresa, Elena Fernández se sintió mejor. Incluso tuvo fuerzas para dar paseos por el jardín del hospital. De nuevo admiraba las flores, el cielo azul brillante, disfrutaba plenamente de ese regalo de despedida del destino. Puede que no tuviera otra mejora así en su estado. Los análisis, por extraño que parezca, también mejoraron. Los médicos se sorprendieron, pero dijeron que a veces sucedía, una calma antes de la embestida decisiva. A Elena Fernández de repente le entraron muchas ganas de volver a casa, ver a Karina y a sus pequeños, respirar el aroma tan familiar de su piso, coger algo de allí como recuerdo. El medallón, el que le regaló Sofía hace muchos años. Una cosa memorable con historia. Sería bueno tenerlo consigo aquí, en el hospicio, como recuerdo de casa, de la vida pasada. Elena Fernández pidió permiso al médico. Él dio el visto bueno para el viaje a casa. Elena Fernández llamó a un taxi y se fue. Fue tan sorprendente. Ya ni siquiera pensaba que algún día saldría viva de las paredes del hospicio. No era una recuperación, claro, no era una liberación de la enfermedad, pero no sentir dolor, tener la posibilidad de ir a donde quisiera el alma. Sentía fuerza en las piernas y los brazos, y en todo el cuerpo, una agradable ligereza. Elena Fernández abrió la puerta con su llave. El piso estaba silencioso y vacío. Todo claro, Karina con Ana estaban de paseo, los pequeños en la guardería. Elena Fernández recorrió las habitaciones familiares, tocó sus objetos queridos, la mecedora, el oso de peluche que una vez ganó para ella en la feria,
la manta suave. Y ahí estaba la mesita con el cajón donde guardaba las joyas. A Elena Fernández no le interesaban las cadenas y anillos caros. Había venido por aquel medallón. La mujer mayor encontró el objeto deseado, abrió el medallón, admiró el rostro alegre de Sofía. ¿Dónde estará ahora? Entonces se oyó un ruido. Elena Fernández se apresuró a su encuentro. «¡Está en casa!», exclamó Karina. Sentó a Anita y se acercó a Elena Fernández. En los ojos de Karina se veía alegría y sorpresa. «Sí, mira, me sentí mejor. Me dejaron volver a casa un rato». «¿Se sintió mejor?», sonrió Karina. «¿De verdad? ¿De verdad funcionó todo?». «¿Qué funcionó?». Elena Fernández no entendía. «Todo esto es mi don, ¿entiende? Me preocupaba por usted, no quería perder a otra persona cercana. Ya he tenido muchas pérdidas en la vida. Mientras los niños no me veían, incluso lloré. Y un día tuve un sueño. Mi abuela, la gitana Valentina, me regañó severamente, me dijo que debía dejar de llorar, que ahora era el momento de manifestar mi don. Sí, la abuela dijo que sería difícil, y que a ella le costó mucho esfuerzo, y que todo sería en vano si yo no la sacaba adelante. Y yo... ¡lo hice! Desperté la fuerza en mí. Creo que la abuela también ayudó. Elena Fernández parpadeó desconcertada. Vaya, ¿será verdad? Y luego recordó lo fácil que se sentía cada vez después de las visitas de Karina. Cuán calientes estaban sus manos. No solo calientes. Elena Fernández, ya entonces, pensaba que se lo imaginaba por la enfermedad. ¿Qué dicen los médicos? Karina parecía que ella misma no acababa de creer en ese milagro. Bueno, dijeron que los análisis habían mejorado, pero que podría ser solo una calma antes de la tormenta. «No habrá ninguna tormenta», sonrió ampliamente Karina, y luego abrazó fuertemente a Elena Fernández. «La tormenta se cancela. Mi don ha despertado. Ha despertado para que pudiera salvarla. ¿Entiende? ¿No lo cree? Ya verá, todo irá bien». Ahora Karina, por el exceso de sentimientos, dio un respingo con las manos. Sus ojos negros como el carbón brillaban de alegría. La pequeña Anita no entendía nada, pero se daba cuenta de que algo bueno estaba sucediendo, y también sonreía, igual que su madre. «¡Ay! ¿Y qué tiene en las manos?». Karina finalmente notó el medallón. «¡Qué cosa tan interesante! Siento que tiene una energía especial, cálida, buena». Esto es un regalo de una alumna mía, de una exalumna, claro, hace mucho tiempo. Elena Fernández todavía no podía asimilar lo que Karina le había dicho. ¿Qué? ¿Se cancela el final inminente? ¿Va a vivir un poco más? Y ahora quería vivir especialmente. Y estaban los pequeños, que tanto la querían y tanto la necesitaban. Quería verlos crecer, hacerse mayores. Quería apoyarlos en el difícil camino de la vida. La vida es así de difícil. La gente necesita ayuda, apoyo, comprensión, amor. Mientras tanto, Karina daba vueltas al medallón en sus manos. Algo le había llamado mucho la atención. Finalmente, con la uña, levantó la tapa. Se oyó un suspiro de sorpresa. Karina se tapó la boca con la mano. «¡Es mi madre!», dijo finalmente la mujer, señalando la foto de Sofía. «Aquí es más joven, pero es ella, seguro. La reconocí». «¡No puede ser!». Elena Fernández aún no se había recuperado de una conmoción, y aquí venía otra. Así, simplemente, no sucede. «Sí sucede, al parecer. Es mamá, seguro. Sus ojos, sus labios, su nariz. Recuerdo su rostro con todo detalle». «¿Cómo se llamaba tu madre?». «Sofía. Le puse ese nombre a mi hija mayor en su honor». «Claro. ¿Cómo no me di cuenta antes? Y mi alumna también se llamaba Sofía. Desapareció cuando era adolescente».
No la ayudé, no comprendí a tiempo. Huyó a un campamento con un gitano, y luego me dio a luz a ti. Increíble. No pude ayudar a Sofía, pero ayudé a su hija. Y tú, a su vez, me salvaste a mí. Todo esto aún tenía que asimilarlo, pero en ese mismo instante, Elena Fernández, por alguna razón, se convenció definitivamente de que la enfermedad había retrocedido y de que ahora tenía vida.